Bueno, buen día para todos. Hoy vamos a dar un teórico muy breve, vinculado un poco a aspectos que tienen que ver en cómo puedo elegir yo la tecnología con la cual voy a construir arriba de la base de flotación. Nosotros ya venimos viendo y trabajando también en las correcciones cuáles son los conceptos principales de una base de flotación de carácter compacto, alivianado, ¿no? Recordemos esto es con algún tipo de bloque, en este caso nosotros usamos EPS, pero puede ser algún otro tipo de componente que genere la posibilidad de tener un encofrado perdido, y entre esos bloques, entre bloque y bloque, o grupos de bloque, o paquetes de bloque, vamos a tener vigas y losas formando una suerte de casetonado. En el caso de Argentina, como decíamos, no sé cómo será allá en Colombia, pero por lo menos en Argentina, calculo que las máquinas son similares. El tamaño de ese bloque, recordemos, es de 4 metros por 50 centímetros de alto por 1 de ancho. Entonces, lo que es apropiado es diseñar la estructura de la base flotante con esa modulación. Entonces, si el bloque tiene 4 metros, yo puedo diseñar a lo mejor una modulación de 4 por 4 o 4 por 6, es decir, alrededor de ese 4 por 4 o 4 por 6 defino las vigas estructurales que van a estar soportando la flexocompresión de esa estructura, todo lo que son los esfuerzos internos y externos, y luego yo veo cómo sobre esa grilla, digamos, estructural, acomodo mi vivienda justamente para que si voy a tener dos pisos, depende de la materialidad que ahora vamos a ver, justo veo cómo esos elementos de viga y los encuentros de viga me van generando como unas zonas como de mejor apoyo, de mejor columnas, para poder justamente trasladar la carga de esa caja habitación, que en principio van a ser de tecnologías alivianadas, ¿no? Entonces, en función de eso voy a compartir, esperen que un minutito que busco el material que quiero y ya comparto pantalla. Bueno, ¿se ve ahí la pantalla? Sí, profesor. Sí, bro. ¿Pueden ver? Bueno, esto que les muestro acá, cuando nosotros en algún momento desde la facultad nos pidieron que pudiésemos acercarle al Ministerio de la Provincia de Santa Fe una propuesta para reemplazar un centro de salud que la provincia de Santa Fe tiene en la isla Guaycurú. La isla Guaycurú es una isla que queda más o menos unas 2 horas en lancha hacia el norte del puerto de Reconquista. Frente a la isla Guaycurú ya directamente está la provincia de Corrientes, hay un poblado ahí. Y lo que pasa en esa isla, que viven más o menos unas 350 santafesinos, tienen un centro de salud y una escuela. Ahora, con el río a 5,50 de nuestro hidrómetro, o sea, con una situación de río un poco más alta que lo normal, esa isla ya se inunda
y deja de operar. Y muchas de las personas ya comienzan a tener situaciones de inundación y tienen que trasladarse a un sector que tienen ahí en la zona de Corrientes. Entonces tienen un centro de salud en palafitos, o sea, con postes elevados, es bastante precario. Y en algún momento, hace un par de gestiones con el gobierno, en ese momento era del gobernador Bonfatti, nos habían pedido a la Facultad de Arquitectura que pudiésemos avanzar en un proyecto para un centro de salud flotante, justamente que pudiese estar vinculado a la isla, pero en permanente flotación, de forma tal que cuando el río subiera, ese centro de salud, por supuesto, pudiese seguir dotando los servicios de salud a la población y además servir como para alguna situación extrema o de vulneración. Entonces, dentro de lo que nosotros ya sabíamos y teníamos definido cómo construir la base de flotación, que fue con lo que venimos viendo, que es el principio justamente de casetonados, con bloques de PS como encofrado perdido. Pero el tema es, bueno, ¿con qué tecnología nosotros construimos arriba de eso? Y el gobierno de la provincia nos había pedido que justifiquemos la elección de esa tecnología. Entonces nosotros lo que hicimos fue elegir 5 sistemas en este caso. Entonces tuvimos algunos criterios para la selección y la ponderación de esos sistemas. Analizamos 5 sistemas constructivos eh, entre livianos y semilivianos o semipesados, depende de donde uno ponga el tema. Pero la cuestión no es para que ustedes elijan el sistema que nosotros en su momento elegimos, porque cada proyecto tiene una ponderación específica. Nosotros en este caso, cuando hicimos el análisis, lo que quisimos ponderar justamente era esto, que tuviera apertura o flexibilidad para ser combinado con algún tipo de propuesta tradicional o con otros sistemas constructivos. Imagínense que esto va a estar flotando, y esto iba a estar flotando en un lugar donde el acceso a ciertas tecnologías es difícil. Bueno, si nosotros proponíamos un sistema como finalmente elegimos, que fue el steel frame, ese sistema tenía que poder vincularse de alguna manera con otras tecnologías y no era de descartarse que ahí a lo mejor tuviesen, no sé, o ladrillo o algún otro sistema para poder ser vinculado. Tenía que tener ductibilidad en el manejo del sistema, para que su manejo pueda ser realizado por mano de obra del lugar, poco especializada. El steel frame, en este caso que fue lo que elegimos, da esa posibilidad, aunque obviamente requiere un proceso de capacitación. No es una tecnología que no pueda ser realizada por alguien que reconoce un poco los elementos constructivos generales, y de alguna manera podría eventualmente, si es necesario, capacitarse a un equipo que después, si tiene que hacer una modificación en la tecnología, lo pudiera hacer. La otra cuestión que ponderamos es que el sistema que elegimos pudiese tener todos los componentes disponibles en el mercado local o regional, es decir, que no sea un sistema que a lo mejor depende de un elemento importado y que justamente te cortan el acceso a ese sistema, como justamente ahora está pasando con las restricciones que hay al ingreso de ciertos productos de importación o incluso productos que a lo mejor están permitidos para el ingreso, pero te limitan la cantidad que vos podés comprar en dólares, por esta cuestión justamente del ingreso de dólares en esta situación actual del país. Entonces a lo mejor lo que sucede es que tenés material en el país, pero no lo tenés disponible, porque tenés o lista de espera u otro tipo de cosas. Entonces es muy importante poder ponderar cuán instalado está el sistema, para justamente poder disponerlo en el momento en que haya que hacer algún tipo de modificación. Por otro lado, le exigíamos al sistema, o por lo menos poníamos la lupa en ver cómo el sistema se comportaba con las normas IRAN en función de la elaboración de sus componentes y el comportamiento ambiental principalmente que ese sistema tenía una vez instalado, y qué tipo de elementos o variaciones podía tener ese sistema para que se pudiese ajustar ambientalmente a la norma IRAN
que además nosotros le exigíamos mucho más que lo que está actualmente hoy. Si recuerdan lo que fue la charla con el arquitecto Suárez, ellos están trabajando sobre esta idea del etiquetado edilicio, exigiéndole al edificio mucho más de lo que hoy actualmente exige la norma IRAN respecto a tramitancia térmica de los muros. Porque es una norma que ha quedado, si se quiere, hasta relegada de cuáles hoy son las exigencias para, por ejemplo, pensar un edificio que pudiese llegar a cumplir con las exigencias de carbono neutral, ¿eh? O un edificio que de alguna manera en su envolvente, en su diseño, en el uso de las aberturas, etcétera, permitiese tener la menor cantidad de consumo de energía posible. Y después la otra era que la transportabilidad. Esta tecnología eventualmente tenía que ser construida en isla. Entonces, decir, bueno, ¿cómo este sistema puede ser transportado por lancha, por barcaza, desde un lugar donde hay un puerto, que en este caso era el puerto de Reconquista, hacia la isla Guaycurú? Entonces hicimos el análisis del sistema New Panel, que es básicamente este acá. Es un sistema que hoy está haciendo, es en función de una licencia italiana. Lo está trabajando una fábrica en Mendoza, si no estoy equivocado, y está compuesto por, es un sándwich compuesto por dos placas de chips de fenólico orientado. Eso es lo que significa OSB. Esas placas de OSB significa eso, son los chips de madera fenólica que están orientados y pegados hacia una determinada orientación para conformar una placa justamente fenólica. Eso puede ser con OSB, también podría ser con placa fenólica, pero el sistema tiene OSB porque además esa rugosidad que plantea el OSB permitía mayor adherencia al sistema de sándwiches que ellos generan. Entonces, este sándwich estaba generado por un alma que cumplía la función de adherencia entre las dos placas fenólicas, y además generaba una situación portante. El sistema, la verdad que es muy interesante para ser explorado, pero como todo sistema que genera un sándwich en donde el alma es compacta, para poder resolver en forma adecuada las instalaciones, si uno quisiera que esas instalaciones no se vean, este sistema tenía que ser complementado internamente con una pared interior que a lo mejor tipo Durlock, que tuviese perfiles que lo separan de la pared, y una placa de roca yeso, como para esconder entre comillas la tecnología, con lo cual ya el sistema comienza justamente a perder efectividad en ese sentido. Si uno quisiera hacerlo, como muchas veces se utiliza para este tipo de montajes rápidos, funciona muy bien térmicamente y quiere dejar las instalaciones expuestas, como pueden ser algunos criterios justamente de diseño, el sistema funciona bastante bien. Es muy liviano, pero tenía justamente problemas que en la ponderación tenía problemas de que era difícil de ser compatible con otro tipo de tecnologías. Si uno quería hacer algún tipo de modificación em, o de cambio en la obra, implicaba un sistema, una situación compleja de cortes, y de unión y de ensambles con otros sistemas que lo hacía bastante complicado. Entonces, bueno, en este punto, si ustedes, por ejemplo, el día de mañana tienen que hacer un trabajo para alguna instancia gubernamental, o incluso supónganse que eligen una tesis vinculada justamente a la cuestión constructiva flotante, es muy probable que desde la tesis les requieran a ustedes un proceso de análisis y de selección y de ponderación de la tecnología. Que la tecnología no sea una cuestión aleatoria y caprichosa, sino que en función del proyecto que ustedes quieren hacer
y dónde lo van a hacer, tengan una serie justamente de análisis de cómo esa tecnología se comportaba justamente a las situaciones. Por ejemplo, acá se analizaba la respuesta al sistema ambiental y bueno, y se hacía todo un análisis de cómo ese sistema elegido impactaba en ese criterio. Lo mismo se hizo con el sistema exacta. El sistema exacta es muy interesante. Es un sistema justamente que ambientalmente trabaja muy bien. Es un mecano. Son bloques de EPS huecos. Entonces dentro de ese bloque se le tiran unos hierros y hormigona. Y después, incluso por ahí adentro, puede llegar a ir el sistema justamente de cañerías, principalmente el sistema de cañerías eléctricos. Yo en ese sistema, por ejemplo, no perdería un caño de gas, por lo que sabemos que cuando el sistema como este es un sistema de hormigón, es un sistema estructural, si llega a trabajar el sistema y tengo un caño de gas interno, la unión de ese caño de gas puede abrirse, puede generar justamente pérdidas. Pero todo lo que es un sistema de electricidad, incluso de agua, podría ser tirado internamente. Entonces este sistema, el exacta, es muy interesante para ser analizado. Por ejemplo, esta casa que ustedes ven acá se arma en el día. En el día ustedes van, o sea, lo que se arma justamente es la forma, son todos bloques tipo Rusty. Generalmente lo que se hace es que se llega hasta 1 metro y ahí se hormigona todo y se sigue al otro día en el otro metro, 2 metros, 3 metros. Les puedo asegurar que en cuestiones de a lo mejor si uno tiene la mano de obra adecuada y ya todos los componentes que van en el sistema disponibles en obra, uno puede levantar una casa en prácticamente en 10 días y después hacer todo el trabajo de terminaciones. El sistema por otro lado se complementa también con una opción que tiene para techos, que también usa bloques de PS. Pero ¿cuál era el punto? Que cuando este sistema, si bien es un sistema que ambientalmente funciona muy bien, se puede trabajar muy bien in situ, los componentes podés llevarlos a la isla, el problema es que finalmente el sistema no es un sistema liviano, es decir, tiene su peso. Entonces, cuando llegó el momento de ponderar el peso del sistema sobre la base de flotación y contra lo que terminó eligiéndose, que fue el steel frame, que tenía un peso por metro cuadrado de pared de 40 kilos, no recuerdo ahora bien pero este era casi del doble o del triple en peso, eso implicaba que teníamos que tener una base de flotación más grande. Por eso el sistema finalmente se descartó. También hicimos análisis de el sistema Concrete House. El sistema Concrete House es un sistema que en alguna otra época se lo conocía justamente como el sistema de ferro-cemento. Es muy interesante y de hecho se ha utilizado mucho y se viene utilizando hace mucho tiempo porque son placas de EPS de alta densidad que tienen una malla cima de un lado y del otro, se revocan. Incluso si uno tiene un buen equipo constructivo, puede perder las instalaciones, puede generar un trabajo de meter las instalaciones dentro de la placa antes de colocar la malla cima y después cuando se revoca tener las instalaciones. Es un sistema muy práctico, trabaja muy bien en términos energéticos, pero ¿qué pasa? Acá sí se requiere una mano de obra bastante especializada porque las mallas cimas que se colocan acá tienen que ser muy bien atadas, soldadas en algunos puntos, preferentemente atadas, pero bueno, si hay que soldar se suelda. La unión de las paredes con los techos también tiene un grado de complejidad y obviamente el pasado de las instalaciones. Y también tiene un peso por esta cuestión de que tiene que ser revocada con revoque impermeable tanto de un lado como del otro para que el sistema de alguna manera termine trabajando. Luego eso puede llegar a tener o una pared interna de Durlock justamente para el paso de las instalaciones o puede llegar a tener algún otro tipo de terminación con revoque no impermeable, porque ¿qué pasa? Este sistema requiere que las dos paredes sean de cemento,
y de un cemento impermeabilizado, por eso es de ferrocemento. Entonces yo a esa pared internamente después no le puedo clavar un ladrillo, un clavo, y tampoco, excepto que sea con tarugos especiales, conviene ir perforando esa pared. Entonces el sistema después, para poder trabajar internamente con lo que implica meter un cuadro, otros sistemas de iluminación que requieren ese tipo de fijaciones, tiene su grado de complejidad. Y tampoco tenía un peso como lo tenía en este caso el steel frame. El penúltimo sistema que se analizó, que es un sistema muy bueno, es muy interesante, que es el sistema de la madera. Es la forma con la que todavía se sigue trabajando en Estados Unidos y en Canadá. Siguen trabajando con madera porque ellos tienen una madera muy muy buena, del tipo de la madera que acá todavía recuperamos en algunas casas viejas, que es ese tipo, esa beta tipo de pinotea, son pinos muy parecidos a la pinotea. Entonces, ¿qué pasa? Tienen muy buena madera, muy bien estacionada, tienen un proceso en el curado de la madera que hace que esos cabios o esas montantes que se ven en este lado justamente sean muy derechos, pero nosotros no tenemos esa realidad. Si bien hay construcciones con madera y cada vez ganan más mercado, y me parece bien que así sea porque desde el punto de vista ambiental trabajan muy bien, es un sistema liviano, ¿eh? Pero la madera tiene que estar tratada con un retardador anti-ignífugo, es decir, es un retardador ignífugo, que es muy importante si ustedes, más allá de que sea flotante o no, algún día quieren trabajar alguna propuesta con madera, háganle el tratamiento de retardo ignífugo, porque eso implica que si la vivienda se prende fuego, si la vivienda se prende fuego, en lugar de quemarse en 15 minutos, hay un retardo, se empieza a quemar por afuera la madera, se empieza a quemar por afuera y a lo mejor demora media hora en terminar de tener un proceso de combustión total, lo que te permite, si trabajas rápido, buscar algún extintor o si tenés gente adentro poder salir sin el riesgo de que la casa se te venga abajo. Entonces el sistema de la madera, mejor dicho, el sistema de steel frame, lo que conocemos ahora como steel frame, no es otra cosa que, fíjense, la reproducción de lo que es el sistema de madera. Esto que se ve acá abajo son las soleras y esto que se ve acá son las montantes. Entonces, el sistema de steel frame reproduce esta situación, pero lo hace desde unas estructuras de acero galvanizado que además internamente están agujereadas y nos permite el paso de las instalaciones. La madera es muy buena, pero ¿qué pasa? Pensada en esta situación en el medio de la isla, puede ser atacada por bichos, requiere también cierto grado de especialización en el trabajo, entonces finalmente terminamos no ponderándola en el ranking superior. Y bueno, y después el sistema de steel frame, que fue el que elegimos, porque justamente eh, está disponible, cada vez crece más en la situación del mercado, genera una estructura muy liviana, pero a su vez muy resistente y flexible, nos permite con una mano de obra que no tiene que estar súper especializada, poder justamente tener elementos funcionales de cambio. Si tengo que llevar esto, aunque sean a la isla, lo puedo cargar en una lancha o en una barcaza, llevo los componentes por separado y los puedo estar montando. Tiene de alguna manera tiene algo que hay que tener en cuenta, es que no es un sistema que por sí yo pueda hacer más de 2 pisos con eso. Si yo con steel frame hago más de 2 pisos, por más que le haga cruces de San Andrés o columnas conforme el sistema me lo pide, ya más de 2 pisos la casa comienza a trabajar, a tener cierta movilidad con los vientos. Entonces yo para poder hacer un edificio con steel frame requiero de una estructura específica, isostática, digamos de hormigón, o puede ser incluso combinado con hierro.
como ahora se está viendo cada vez más la cuestión de las estructuras con hierro, cosa que a mí en particular me preocupa mucho porque son estructuras que quedan expuestas, no quedan protegidas al fuego, y les recuerdo que el hierro, les digo esto porque si eventualmente en algún punto los convencen de hacer esa estructura, por lo menos tengan en cuenta que tienen que ser protegidas del fuego porque el hierro entra en fluencia a los 700 grados y hoy cualquier incendio donde vos tengas muebles o papeles o lo que sea levantan 2000 grados de temperatura prácticamente instantáneamente. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si yo tengo una estructura de hierro expuesta, tengo muy alto grado de que justamente la estructura comience, el hierro comience a estar en influencia y se desplome. El steel frame lo que tiene, si bien también le puede llegar a pasar eso, las estructuras externas deben estar o están protegidas por una capa externa y una capa interna de roca yeso, que se supone que el roca yeso no es inflamable, con lo cual el sistema puede estar un poco más protegido, pero obviamente los sistemas, este tipo de sistemas también tienen cierta vulnerabilidad al calor y a los incendios, y eso, si bien nosotros no tenemos, entre comillas, tanta tradición de incendios en nuestras viviendas, porque tradicionalmente son construidas con ladrillos y otros sistemas justamente donde sí obviamente se queman las maderas, se queman las aberturas, se queman los muebles. Finalmente, si el incendio es muy grande, tiene mucha carga térmica interna de la vivienda se quema entera, se fractura, pero generalmente la estructura resiste. En este caso, si la carga térmica es muy grande, todo lo que sea con hierro, incluso hierro galvanizado, puede colapsar. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pero finalmente el sistema Steel Frame, y obvio, el sistema Steel Frame además tiene distintas alternativas de terminación. Puede ser terminado externamente con placas, digamos, de fibrocemento, que no son convenientes porque terminan justamente en las uniones fisurándose, y el sistema que nosotros elegimos es el sistema AID, donde justamente a la placa de rigidización externa, que es de OSB o de fenólico, se le pone luego el Tyvek, digamos la membrana, digamos, de la barrera de vapor, y sobre eso se le abulona, se le atornilla una placa de algopor, de EPS, de 3 o 4 centímetros de espesor, de 20 o 30 kilos por metro cúbico de densidad, es decir, una placa bastante densa, lo que aumenta la resistencia y la capacidad térmica del sistema, y después sobre eso se revoca con revestimiento cementicio o revestimiento plástico, y la verdad es que el sistema trabaja muy bien. Entonces, les muestro una planilla y ya con esto termino. A ver acá. Acá está. Entonces, ¿qué pasa? Esto es lo que termina. Todo este trabajo que yo les mostré de análisis finalmente termina en una planilla de este tipo, donde, ¿qué es lo importante? No es para que ustedes a esto lo repliquen o lo copien, sino que lo usen como un sistema de análisis y de ponderación. Ya les digo, no solamente para cuando vayan a hacer una casa flotante, sino para cualquier otro sistema. Esperen que se me abrió que lo cierro. Finalmente esta planilla, fíjense, tiene los puntos de análisis, que en este caso era una ponderación por la transportabilidad, una ponderación en función de la respuesta del sistema a las exigencias ambientales, una ponderación de la adaptabilidad del sistema al proyecto arquitectónico, una respuesta del sistema para su trabajo in situ, en el caso como este caso que era que había que ir a la isla a construirlo, una resistencia al fuego del panel terminado y garantías y servicio técnico. Entonces, sobre cada uno de estos puntos hay una elaboración hecha
en ese análisis teórico que fue parte del documento que le entregamos a las autoridades provinciales, pero se traduce finalmente en un puntaje, en una ponderación numérica que nosotros establecimos en una escala de 0 si no tenía valoración positiva y de 5 si la valoración era muy positiva o excelente. Entonces fíjense, en ese punto fuimos ponderando en función, por ejemplo, del peso, que para nosotros es un elemento muy importante a la hora de determinar qué sistema elegir, porque cuando mayor peso tiene el sistema que vamos a elegir, más grande es la capacidad de flotación que tiene que tener la base. Entonces en este punto el sistema exacta, por ejemplo, tiene una ponderación de 2, el New Panel es el sistema más liviano, tenía la ponderación 5, el Steel Frame con la madera tendría ponderación 4 y el Concrete House, que es el sistema más pesado, pesado dentro de lo que es semiliviano, ojo, para que ustedes se den una cuenta, el Concrete House aún así es la mitad de liviano de lo que es lo que podría llegar a ser una pared de ladrillos de 15. Pero para nuestro caso, que vamos a estar eligiendo sistemas que van a tener que flotar, para nuestra valoración, Concrete House prácticamente era un sistema desechable. Y lo mismo así con todos los otros elementos. Finalmente, una vez que terminamos de hacer la ponderación y sumamos todos los elementos a favor y en contra que le asignamos en función justamente a ese criterio, que es un criterio propio y nuestro, hacemos el análisis de los componentes y finalmente el sistema que eligió, que de alguna manera tenía mayor solidez a la hora justamente de ofrecernos esa combinación de respuestas, fue el sistema de Steel Frame con 54 puntos, y el que más se acercó luego de eso fue el Exacta con 49. Pero ¿qué pasa? En el Exacta, como les digo, si bien es un sistema muy interesante, implicaba por otro lado que la base de flotación tenía que ser un poco más grande, y era un sistema que para poder ser construido en la isla, de alguna manera implicaba que uno tuviese que llevar todas las bolsas de cemento, elaborar el hormigón en obra. Es decir, el sistema, cuando uno tiene que hacer un trabajo in situ, siempre el sistema de trabajo o de laboreo en seco obviamente es el mejor. Entonces, les quería mostrar esto a los efectos de que en la medida que puedan, si les interesa a lo mejor comparar el sistema de Steel Frame con otro sistema que ustedes creen que es mejor, lo que les sugiero es que hagan una comparación real, sincera. Es decir, acá no estamos tratando ni de vender un producto, ni hacer que el cliente... Es decir, este tipo de análisis tienen que ser análisis objetivos, reales, que nos puedan servir a nosotros justamente para poder justificar la elección de una tecnología y después tener elementos concretos y válidos a la hora de hablar con nuestro cliente y decirle, che, mira, esta es la tecnología que mejor funciona, pero por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, yo tengo otra, o a mí me gustaría esta otra. Bueno, dale, tráela. Tráela y pasémosla por la grilla. Pasémosla por la grilla a ver qué nos tira la grilla, qué ponderación o qué valoración le hacemos a la grilla. Y en función de eso tenemos otro elemento de juzgamiento, de análisis. Suponete que viene un cliente y te dice, no, che, yo represento este sistema. Es más pesado que el sistema de Steel Frame, pero tiene otras ventajas. Bueno, si yo decido darle el ok a mi cliente, lo que tengo que saber y hacerle saber a él que para poder trabajar con ese sistema como caja habitación en una base flotante, yo voy a tener que tener obviamente una base flotante dimensionada conforme al peso propio que tenga esa tecnología. No quiere decir que sea imposible, pero a lo mejor con Steel Frame yo necesito una base que va a tener un alto de 50 centímetros y con el otro sistema necesito una base que va a tener un alto de 1 metro. Eso es algo que yo tengo que saberlo, tengo que mostrárselo justamente al cliente para que él también forma parte del proceso.
generar todos los escritos técnicos como proyectista de los pros y los contras del sistema y que de ser posible el cliente lo firme justamente para que después no me diga, che, ¿cómo no me avisaste? O cómo no me dijiste que al utilizar este sistema la base me iba a salir el doble de cara que si hubieras utilizado el steel frame. Bueno, entonces, ese tipo de... El steel frame u otro sistema, como les digo, a lo mejor quieren hacer... Vieron que ahora está muy de moda la cuestión del glamping, ¿eh? El camping con glamour. A lo mejor uno quiere hacer un sistema de glamping con una carpa aislada y lo hace. Y pondera el sistema, los pros y los contras, tiene alguien que lo quiera resolver de esa manera y listo. Yo creo que puede ser una alternativa adecuada. Fijo mi postura como profesional, eso siempre es muy importante, que ustedes sepan desde qué lugar están partiendo con el proyecto, cuáles son los componentes y la solidez técnica que tiene su proyecto. Que no parezca que es una cuestión justamente caprichosa o arbitraria. Y aunque muchas veces nosotros proyectamos desde el capricho, proyectamos justamente desde una idea que puede resultar caprichosa, tratémosla después de ir tamizándola con los elementos del rigor técnico y el rigor profesional, justamente para que luego esa obra que a lo mejor surge de esa idea caprichosa termina incorporando elementos funcionales, técnicos, constructivos, que finalmente le dan la solidez que toda obra necesita. ¿Mm? Así que bueno, dicho esto, cierro el sistema. Yo después a esta clase la vamos a estar subiendo. ¿Mm? Esperen que salimos de acá. Antes de tener la grabación, sobre esta cuestión de los sistemas, porque por ahí pueden ser preguntas que puedan servirle a los que no están o a los externos que ven la charla. ¿Les queda alguna duda respecto ya sea de la tecnología o del método que se utilizó como análisis? Les pido que abran en todo caso sus cámaras y me plantean si hay alguna duda respecto de lo que mostramos acá o eventualmente referido a la propia tecnología que ustedes están utilizando en sus proyectos. Lo mismo, Rodolfo, si vos querés agregar algo respecto de lo que vimos. No, no, pues está clarísimo. No sé los chicos de afuera si tienen los mismos sistemas tecnológicos o otros que por ahí uno no desconozca. Sí, tal cual. Pero en todo caso, insisto en esto, la idea no es que ustedes... Sería muy bueno que lo presenten, obviamente, sí. Claro, la idea no es que ustedes copien esto, ni siquiera se los pedimos dentro del proceso, pero sí nos parecía importante porque obviamente así como nosotros tenemos que dar cuenta de qué tipo de tecnología sugerimos a la hora de hacer una base de flotación, también tenemos que dar la justificación adecuada de por qué estamos construyendo, en mi caso que yo estoy haciendo algunos proyectos flotantes, estamos sugiriendo o construyendo con esta tecnología versus otra, que también puede ser viable, ¿eh? Y no digo que no pueda ser construida. De hecho, si ustedes se fijan, en Buenos Aires hay una empresa que está trabajando viviendas flotantes, se está dando mucha publicidad, barrios ecológicos, etcétera, etcétera. Son unas 7, 8 casas flotantes que están ahí. Utilizan un sistema de panelización muy parecido a cómo se arman las cámaras frigoríficas. Entonces, la vivienda es como una cámara frigorífica. Es decir, te puede gustar o no. A mí en lo particular no me gusta. Y por eso nosotros no trabajamos con ese sistema. Pero a ellos les resultó práctico, fácil de ensamblar. Y como todo en la vida, se ve que hay gente que hay mercado para todo. Posiblemente porque no haya otras ofertas disponibles. Esa tecnología justamente haya sido elegida
por algunas personas que compraron esas viviendas. Nosotros no trabajamos sobre eso. Creemos que una casa flotante tiene que ser una casa y no parecer una casa que flota. Y que la tecnología además tiene que acompañar para que el producto que uno busca tenga excelencia constructiva. Si no, corremos el riesgo de que después los edificios flotantes, las construcciones flotantes, las viviendas flotantes sean asociadas con un producto de mala calidad. Y eso es lo que no queremos. Bueno, no sé si hay alguien que tiene alguna duda respecto del análisis que hicimos ahora. Si no la hay, corto la grabación y después seguimos con el análisis de los proyectos. ¿Fue claro? ¿Ninguno tiene ninguna duda? No, profe, fue claro. Ok, bueno.